Quiero que abramos la Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo 20. A la luz de este texto vamos a considerar la unión con Cristo como fuente de toda piedad. O si quieren, en lugar de piedad, santidad. La unión con Cristo como fuente de toda santidad o piedad. Dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es un texto precioso, maravilloso, y uno de los textos centrales del Evangelio en el Nuevo Testamento. Ciertamente es uno de esos versículos que todo creyente debería memorizar. Nos presenta de manera concisa lo que es la verdad fundamental del cristianismo en cuanto a nuestra unión con Cristo. Queridos hermanos, el día que fuimos renacidos por el Espíritu Santo, el día en que el Espíritu Santo nos dio fe para creer en el Salvador, ese día fuimos unidos a nuestro Señor Jesucristo de una manera vital, de una manera real, de una manera espiritual, pero también de una manera orgánica. La unión con Cristo es una doctrina fundamental para el cristianismo, pero poco se habla de esta. La unión con Cristo es presentada de manera gráfica en Juan capítulo 15, y acompáñenme brevemente allá. No es nuestro texto es Gálatas 2:20, pero quiero que veamos brevemente la unión con Cristo ilustrada allá en Juan capítulo 15. Porque es más fácil aprender por ilustración, ¿no? Más fácil aprender a través de una idea gráfica que por palabras. Y Jesús aquí nos lo expresa en Juan capítulo 15. Leo el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Notan la ilustración que nos da el Señor Jesús? La ilustración de una vid y muchos pámpanos. O sea, la planta de las uvas, de la cual cuelgan pámpanos, esos racimos llenos de uva. Si el racimo de uva o la fruta ya no está conectado al árbol, ¿qué pasa? Se muere, se seca. No inmediatamente, sino paulatinamente. La razón es porque deja de recibir los nutrientes que le provee el árbol, el tronco del árbol. Esos nutrientes que son tomados de la tierra por las raíces suben a través del tronco del árbol y son suministrados por las ramas al fruto. El fruto no puede vivir, no puede tener vida un solo segundo si no está conectado al árbol. Y esa es la ilustración que Jesús nos da acerca de la unión con Cristo. Repito, el día que el Espíritu Santo nos regeneró, el día en que creímos con Cristo, fuimos unidos a Él de una manera espiritual, no física. Son lazos que no se ven, pero son lazos reales a través de los cuales Cristo constantemente nos está suministrando los nutrientes para nuestra vida diaria, para nuestra vida espiritual, para nuestra vida de piedad. Eso quiere decir que nosotros no podemos vivir un solo segundo en esta tierra como cristianos sin estar unidos a Cristo. Volvamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20, y consideremos 4 verdades allí con respecto a esa unión con Cristo como fuente de piedad o fuente de santidad. Lo primero que notamos es la verdad declarada.
Note cómo empieza Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí está la verdad de la unión espiritual con Cristo declarada. ¿De qué manera? Pablo, hablando de forma muy personal, dice que él está, note el tiempo presente, yo estoy juntamente crucificado ¿con quién? Con Cristo. Esto no es simplemente algo lógico, no es ficción teológica, no es una idea bonita que Pablo está pensando. Tal y como lo expresa él, esto significa la realidad propia de Pablo. ¿Cómo se encuentra Pablo en ese momento? ¿Qué es lo que Pablo ve de sí mismo? Esa es la realidad propia de su vida. ¿Sabe cómo está Pablo? Crucificado juntamente con Cristo. Es decir, Pablo está unido de tal manera a Cristo que si Cristo fue crucificado, Pablo también se encuentra crucificado. Pero no es solo eso, porque Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice el apóstol, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Nota la realidad que Pablo está expresando acá? Aquí en Romanos, Pablo no solo se ve crucificado con Cristo, también se ve ¿cómo? Resucitado con Cristo. En Gálatas nos habla solo de estar crucificado con Cristo. Pero si lo consideramos a la luz de Romanos y otros textos bíblicos, esta verdad de la unión con Cristo no solo nos conectó en la muerte de Cristo, sino también nos conectó en la resurrección de Cristo. Insisto, esto no es ficción teológica. Esto no son bonitas ideas en las que está meditando el apóstol Pablo. Esta es la realidad espiritual del apóstol Pablo. Y Pablo dice esto: ya que yo estoy crucificado con Cristo, mi viejo hombre murió. Como dice en 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, pero no simplemente como un cuento, un recuento de lo que queda atrás, sino como una realidad para la vida de todo aquel que está unido a Cristo. Si usted está unido a Cristo, las cosas viejas pasaron. Su viejo hombre fue crucificado. El pecado ya no reina en su vida. Está presente el pecado, no fue erradicado totalmente, pero el pecado ya no es amo y señor de su vida. Pero también fuimos unidos a Cristo en su resurrección. Y al ser unidos con Cristo en su resurrección, Pablo nos dice entonces que nosotros experimentamos una novedad de vida. O sea, una vida nueva. En palabras simples y sencillas, ya que estamos unidos a Cristo, de manera real, de manera vital, de manera espiritual, de manera orgánica, entonces nosotros podemos vivir en vida nueva. Ahora en nosotros se está formando el nuevo hombre que es Cristo Jesús. Ahora en nosotros el Espíritu Santo nos capacita, nos acompaña a diario para que podamos ejercitar la santidad, para que podamos pelear contra el pecado, para que no nos conformemos al mundo. Esa es la realidad de cada uno de los que han sido unidos a Cristo. Y déjeme repetirlo porque esta es la idea que quiero plantar en sus mentes, hermanos. Esa unión con Cristo es real. Hay lazos espirituales que nos unen a Cristo, que permiten que todo lo que Cristo tuvo para nosotros nos sea transmitido constantemente. Y de esa manera entonces el creyente pueda vivir de una manera novedosa, o sea, una manera nueva. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la verdad de la unión con Cristo. Entonces, Gálatas 2:20 en primer lugar nos presenta la verdad declarada, nos presenta la unión con Cristo, diciendo con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ahora note la explicación que Pablo nos da. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La verdad explicada. Note cómo Pablo nos explica acá la unión con Cristo. De manera práctica, de manera vivencial. Pablo dice, ya no vivo yo,
más vive Cristo en mí. ¿Qué verdad tan preciosa o no? ¿Usted qué cree, querido hermano? ¿Que la vida cristiana es difícil? ¿Vivir la vida cristiana es difícil? Estoy de acuerdo con ustedes, sí. Pero no estoy de acuerdo con ustedes. La vida cristiana no es difícil. La vida cristiana es imposible. Para hombres y mujeres pecadores, vivir cristianamente es imposible. ¿O no? ¿Sabe quién es el único que puede vivir la vida cristiana? Cristo. Cristo, y solo Cristo es el hombre perfecto, el hombre sin pecado. Pero ¿notan la verdad que Pablo nos está expresando acá? Lo que nos explica. Hay algo precioso y maravilloso. Yo ya no vivo. ¿Vive quién? Cristo en mí. Esta es la verdad más preciosa y fundamental del cristianismo. Cristo en mí. Ya no soy yo, ahora es ¿quién? Cristo. Esa es la verdad sobre la cual nosotros podemos vivir una vida de santidad, una vida piadosa, porque Cristo está viviendo en nosotros. Vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Y ya que Cristo vive en nosotros, entonces Cristo está siendo formado en nosotros. Y repito, esa es la única razón por la que usted y yo podemos practicar la santidad. Esa es la única razón por la cual nosotros podemos luchar contra el pecado. Esa es la única razón por la cual nosotros peleamos contra el mundo. No por nosotros. No hay nada en nosotros para luchar esa batalla espiritual. Todo proviene ¿de quién? De Cristo. Agustín de Hipona vivió una vida perdida en todo, vivió de todo lo que pudo vivir. Dentro de eso, lujurias terribles. Después de que Cristo lo llama, lo regenera por el Espíritu, cuenta que se le acercó una prostituta y lo llamó Agustín, Agustín. Y él salió corriendo. Y la prostituta le decía, Agustín, ¿por qué corres? Y él la miraba hacia atrás y decía, no soy yo el que corro. Esa es la verdad del cristianismo. Por Agustín él se hubiera quedado allá. ¿Quién era el que corría en él y que lo empujaba? Cristo. Cristo en mí. Esa es la verdad preciosa del cristianismo. Queridos hermanos, la unión con Cristo es una unión real, pero es una unión que a diario vive el creyente. Y recuerden lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. O sea que a diario nosotros tenemos que buscar a Cristo. A diario tenemos que estar recibiendo esos nutrientes de la vida espiritual para que podamos vivir en santidad y en piedad. En tercer lugar, volviendo a Gálatas capítulo 2, versículo 20, ahora viene la verdad aplicada. Note lo que continúa diciendo Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mire cómo Pablo aplica la verdad, se la aplica a sí mismo. Estoy unido a Cristo. Eso significa que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y en la práctica diaria, eso se ve en el hecho de que aunque yo vivo en la carne, ahora ¿cómo vivo en la carne? ¿Obedeciendo la carne? No, ahora vivo por fe. Puesto los ojos en Cristo Jesús. La piedad, la santidad, solo es posible vivirla porque estamos unidos a Cristo. Pero ¿saben? Dios, el todo sabio Dios, sabe cuán débiles somos. Y entonces nos unió a Cristo por un doble vínculo. Hay una doble cadena que nos amarra a Cristo. Y piénsalo así, hay dos canales a través de los cuales Dios nos conectó con Cristo para que podamos vivir la vida de santidad. El primer canal es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo une a Cristo con su pueblo. A través del Espíritu Santo, entonces Cristo nos está dando constantes fuerzas para vivir la vida de piedad. Pero el segundo vínculo que nos une a Cristo es nuestra fe. De nosotros hacia Cristo, ¿cómo estamos unidos a Él? Por la fe. ¿Vieron lo que Pablo dice acá? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
En otras palabras, Dios por el Espíritu Santo nos da todo lo que obtuvo a nuestro favor para vivir la vida de santidad. ¿Y nosotros cómo lo agarramos? ¿Nosotros cómo hacemos eso nuestro? Por fe. Porque esto es un asunto espiritual. Usted no ve esos lazos. No hay nada que nos muestre de manera física esos lazos. No los vemos con los ojos. No vemos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está en nuestro corazón. No vemos a Cristo exaltado a la diestra de Dios, pero Él está allá a la diestra de Dios. No vemos cómo es que Cristo nos está mandando a diario todas las vitaminas espirituales que necesitamos para la vida espiritual. No las vemos, pero ahí están. ¿Y sabe cómo adquirimos todas esas verdades para nosotros? ¿Cómo se vuelven alimento para nuestra alma? Por fe. Por fe. Pablo dice esto, mire, aunque yo sigo en la carne, sigo en este mundo, soy de carne y hueso, yo veo por fe lo que Cristo está haciendo en mí. Y tiene que ser así o no. Tiene que ser por fe, porque si nos miramos a nosotros mismos, entonces hay mucho todavía por delante. Hay mucho que desear. Pero Pablo nos invita a mirar por fe al Hijo de Dios. Así es que se vive la vida cristiana a diario, con la mirada puesta ¿en quién? En Cristo, no en mí. No en mí. Con fe, sabiendo que si hoy fue difícil la batalla espiritual y quizá yo sucumbí ante una tentación, por fe, mañana voy a tomar de Cristo todo el poder que necesito para derrotar ese pecado. Es un asunto de fe. Así que en este versículo Pablo nos declara la verdad de la unión con Cristo, nos explica la verdad de la unión con Cristo, aplica la verdad de la unión con Cristo, pero en último lugar, Pablo da el sustento de esa verdad. En cuarto lugar tenemos la verdad sustentada. ¿Cuál es el sustento de esa verdad de la unión con Cristo? ¿Por qué se dio esa unión con Cristo? ¿Cuál es la causa? ¿Será que había algo en mí? ¿Eso se sustenta en algo que hay en mí? ¿Eso tiene que ver con qué bueno fui esta semana? ¿Cuánta piedad practiqué? ¿Cuántos versículos de la Biblia leí? ¿Será que tiene que ver con las obras que yo hago? ¿Será que la unión con Cristo se mantiene por mi fidelidad a Cristo? Mire lo que Pablo dice al final del versículo. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Observaron eso? ¿Cuál es el sustento de la unión con Cristo? En otras palabras, ¿qué garantía tenemos de que esa unión no se va a romper? ¿Qué garantía tenemos de que esa unión no va a ser disuelta por Cristo? Aunque yo a veces quisiera que se disuelva. Porque ¿cuántas veces el cristiano quiere renunciar a su fe? ¿Qué es lo que sustenta esa unión? ¿Qué nos une finalmente con Cristo? ¿Sabe qué es? Su amor. Su amor. Cuando Pablo medita en esta verdad, lo último que afirma es, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó. Él me amó. ¿Y sabe cómo sé que me amó? Se entregó. Se entregó a sí mismo por mí. Hermano, hermana, cuando dudes de Cristo, cuando tengas luchas en tu vida cristiana y dudes de tu propia salvación, ¿sabes hacia dónde tienes que mirar? A Cristo crucificado. Y esa cruz solo dice una cosa: amor, te amé y me entregué por ti. Ese es el sustento de la unión con Cristo. Esa unión no se va a romper, hermanos. Qué precioso y qué maravilloso. Podemos estar seguros en esta verdad, porque está basado en un amor que es inmutable. Está basado en la fidelidad de Dios que cantábamos en el himno. Oh, tu fidelidad. Es la fidelidad de Dios, no es la suya, no es la mía, que no es nada. Es Cristo y solo Cristo. Pero ¿sabe qué tiene que ver eso con la Santa Cena? Todo. Todo. Porque por fe nosotros tomamos un pan, que es pan,
Por fe tomamos un jugo de uva que es jugo de uva, pero por fe sabemos que eso representa a Cristo y todo lo que Cristo es para nosotros. Por fe comemos ese pan, por fe tomamos esa copa y estamos diciendo, me estoy nutriendo de Cristo. Y hermanos, por fe, pero de una manera real, cuando nosotros como iglesia tomamos la cena del Señor, ¿sabe qué está haciendo Cristo? Está alimentando nuestras almas. Así como el pan y el jugo de uva alimentan el cuerpo, y solo pueden hacer eso, alimentar el cuerpo, en este momento, cuando participamos de la cena, el Espíritu de Cristo que está en nosotros, nos trae todo lo necesario que necesitamos para la vida y para la piedad. Cristo está acá, con nosotros, realmente presente en medio de nosotros, acá en este momento con la cena, y está alimentándonos. ¿Y sabe cómo tomamos ese alimento? Por la fe. Por la fe. Esto es precioso, esto es maravilloso, porque entonces a la cena llegamos a tomar vitaminas espirituales para la lucha contra el pecado, para poder vivir en santidad y en piedad. Y tal vez tú llegues hoy acá a la cena débil espiritualmente. Tuviste una semana difícil en la lucha contra el pecado, contra el mundo. Y la tendencia natural de nosotros como creyentes es decir, no tomo la cena, no soy digno. Bueno, primero, no estás entendiendo la cena. No se trata de ti, se trata de Cristo. No se trata de lo que has hecho por Cristo, se trata de lo que Cristo hizo por ti. Pero en segundo lugar, ¿sabes qué? Precisamente, Cristo te está llamando esta mañana a que tomes nutrientes espirituales. Que si estás débil, entonces necesitas ser alimentado espiritualmente. Y eso lo hace a través de la Santa Cena. A través de la oración, a través de la exposición de la palabra, a través de la comunión de los santos, a través de lo que se llaman los medios de gracia. Y nunca debemos olvidar que la Santa Cena es un medio de gracia. O sea, un canal a través del cual Cristo nos está nutriendo espiritualmente. La Santa Cena es un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros, pero es más que un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros. Aquí no solo estamos recordando a Cristo, aquí estamos siendo alimentados por Cristo. Así que todo creyente debe tomar de la Santa Cena y debe tomar de esa Santa Cena lo más regularmente posible. Si es un medio de gracia y si de verdad Cristo está aquí con nosotros alimentándonos por medio de la fe y su Espíritu, entonces deberíamos tomar de esta cena cada vez que podamos o no. O no necesitas esos nutrientes. O puedes vivir la vida cristiana aparte de Cristo. Separados de Cristo nada podemos hacer. Así que cuando comamos esto, cuando comamos este pan, cuando tomemos de esta copa, por fe, recibamos el alimento espiritual que Cristo nos está dando.